Continuamos en Soluciones. Hoy estamos conversando sobre la Asamblea Nacional, porque el próximo 6 de diciembre, más allá de una medición entre las principales fuerzas políticas de nuestro país, lo que vamos a ver es, digamos, el gesto más importante de ejercicio de la ciudadanía que podemos tener en estos momentos, porque vamos a elegir a quienes van a ser nuestra voz en la Asamblea Nacional, un órgano que tiene vital importancia para lo que es el desarrollo de nuestra hermosísima Venezuela. De allí, pues que nosotros dediquemos este programa a hablar y a darle a conocer a usted por qué tiene que ir a votar el próximo 6 de diciembre, cuáles son las funciones de la Asamblea Nacional, cómo el pueblo participa quizás activamente en este órgano parlamentario. Por eso hoy estamos en compañía de dos abogados especialistas en el área y quedaba, digamos, una pregunta en el aire que le hacíamos a los televidentes, las funciones de la Asamblea Nacional. Vamos a leer por acá rápidamente a través del Twitter algunos comentarios que ya nos han llegado respecto a eso. Juan Carlos Blanco dice: el Poder Legislativo Nacional es de vital importancia, tiene como funciones de control sobre el gobierno y administración pública, tal como lo establece el artículo 187 de la Constitución. Ya lo vieron al salir de la primera pausa. El primer bloque, quise decir, Freddy Parada también nos dice: no se debe reelegir al parlamentario que no cumplió su trabajo, es contradictorio y no se justifica. También nos dice por acá Leandro Viloria: el matrimonio igualitario es justicia social, avancemos en un mundo más igualitario. Y nos comentaba también por acá César Vielma: hacer lo que Diosdado y el presidente pidan, se pregunta él con respecto a esto de las funciones de la Asamblea Nacional. En todo caso, son 167 diputados los que se van a elegir. Entendemos que tenemos una actual asamblea con 165. ¿De dónde sale este número de 167 escaños? Sí, efectivamente la Constitución establece como parámetro de referencia para poder determinar el número de diputados la base poblacional. Y así específicamente establece la Constitución que, teniendo en cuenta el 1,1% de esa base poblacional y teniendo en cuenta el número de entidades, es decir, de estados que compone el país, se van a elegir los diputados teniendo en cuenta esa base poblacional y también teniendo como referencia que con respecto a los diputados de representación de los pueblos indígenas tiene que haber tres por lo menos diputados de representación de los pueblos indígenas. Entonces es sobre todo la base poblacional lo que incide en el número definitivo que en cada elección se haga de los miembros de la Asamblea Nacional. Abogado, ¿cómo funciona la Asamblea Nacional? ¿Cómo está organizada ella? Bueno, fundamentalmente tiene una estructura compuesta por comisiones que desarrollan diversas materias y una directiva. La directiva contiene un presidente, un primer vicepresidente, un segundo vicepresidente que se hacen acompañar por un secretario y subsecretario que tienen funciones administrativas para elaborar una agenda de discusión de los principales temas del país. ¿Y en qué periodo dirigen ellos la Asamblea Nacional? ¿Cuánto tiempo? Pues la directiva tiene una duración de un año. Okay. Esa directiva se escoge de su propio seno, de los asambleístas, donde por una mayoría simple se determinan entonces quiénes ocuparían esos cargos de presidente, primer vicepresidente, segundo vicepresidente y los secretarios. Hay Entendiendo que la mayoría simple, recordemos, son, en este caso, para la nueva asamblea, 84 diputados. Evidentemente, la mitad más uno. Y estas 15 comisiones, que sería el mínimo, tienen como una de las más importantes política interior para tratar los temas de interior y justicia, de funcionamiento de los cuerpos de seguridad, de las políticas públicas que tienen que ver con el funcionamiento de la nación, y se pueden mencionar otras muy relevantes como energía y minas, como finanzas, entre otras, que tienen una operatividad de acuerdo a los temas del país para elaborar leyes en las respectivas materias, pero también para vigilar el funcionamiento del poder nacional, estatal y municipal en cada una de las diferentes entidades de la nación. En tanto a la participación ciudadana, ¿cuán importantes son estas comisiones permanentes? La Constitución establece como mandato que se promueva la participación ciudadana en la Asamblea Nacional. De hecho, establece como una de las obligaciones en el proceso de formación de las leyes que se discutan en la Asamblea Nacional la consulta pública a la población y a los sectores interesados de esas leyes, del alcance de esas leyes, para escuchar
lo que quiere el pueblo decir o lo que quieran decir las organizaciones sociales, las organizaciones no gubernamentales, los sectores interesados en esas leyes. Es decir, que los ciudadanos pueden tener acceso a estas comisiones permanentes, a sus reuniones. Sí, de hecho es así, a menos que por su naturaleza, por ejemplo, en una comisión de seguridad y defensa, por su naturaleza, sea declarada pues la sesión como una sesión A puerta cerrada. A puerta cerrada, exactamente. Eso depende del tema a discutir, de la naturaleza del tema a discutir, pero en general, el mandato constitucional es precisamente la participación activa de la población y de los ciudadanos en lo que es la actividad de la Asamblea Nacional. Estamos hablando de 15 comisiones permanentes que hay en la Asamblea Nacional. Ahora, ¿la Asamblea puede crear o suprimir algunas de estas comisiones? Esto es posible de acuerdo a las necesidades que establezca la propia Asamblea Nacional en su seno. De modo pues que en ese periodo legislativo que dura 5 años hemos visto la supresión de algunas comisiones, la creación de unas nuevas, la fusión muchas veces entre comisiones, siempre con un concepto finalista de atender las necesidades de la población de acuerdo a la época, a las circunstancias, pero evidentemente hay una normativa interna que establece un mínimo de comisiones, como habíamos mencionado, 15, existe un reglamento interior y de debate para esa finalidad y lo que se busca es fundamentalmente que los diferentes grupos políticos del país puedan expresar sus opiniones, hacer sus propuestas y, como en todo sistema democrático, finalmente las decisiones corresponden a las mayorías, siempre con un respeto a lo que es la representación de las minorías, pero entendiendo que la regla de la democracia es que estas decisiones se tomen por la mayoría. Son 23 las funciones que se establecen para la Asamblea Nacional, las funciones que tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, se pueden dividir en 4 o 5 grandes grupos: las funciones legislativas, las funciones políticas, las funciones de Contraloría, las funciones jurisdiccionales y las funciones administrativas, que tienen que ver un poco más con lo que se gesta a lo interno de la Asamblea Nacional. Al regreso de esta pausa vamos a hablar de cada una de ellas. No se aparten.